las investigaciones que se llevan adelante con relación a las denuncias sobre el caso Mochilas Chinas, que involucra al alcalde José María Leyes en la ciudad de Cochabamba y otras personas que han sido denunciadas también. Hoy nos acompaña el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez. Un gusto de saludarlo, viceministro. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, César. Un placer estar en Que No Me Pierda y saludar a toda la teleaudiencia de Red 1 a esta hora de la noche. Viceministro, conozcamos un poquito cómo es que se ha conocido esta denuncia que prácticamente lo tiene ahora con detención domiciliaria y probablemente las denuncias vayan creciendo con relación al alcalde José María Leyes. Es así, en un primer momento, cumpliendo estrictamente su rol de fiscalización, la concejal Rocío Molina, justamente del municipio de Cochabamba, conoce el proceso de licitación, el proceso de adjudicación de mochilas que los municipios compran en el país y con recurso que está destinado a los niños, a nuestros niños, y justamente para dotarles de una mochila y un material escolar que pueda acompañarlos durante el año en una medida, una política social, y que un concejal tiene la responsabilidad de fiscalizar e identifica que hubo muchas irregularidades en un proceso de licitación y obviamente presenta la denuncia formal ante el Ministerio Público por este tema. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? ¿Qué es lo primero que le llama la atención a la concejal Molina? ¿Un proceso irregular? ¿Cómo empieza la investigación? Dicen, aquí hay algo raro. No, me imagino que ella logró acceder a la documentación en su condición de concejal. Ajá. Y minuciosamente fue revisando datos. Y lo que salta a la vista en primera instancia es un proceso de licitación que tuvo muchas incongruencias, comenzando porque se comprueba en primera instancia de que si bien el proceso de licitación de la gestión 2018 comienza en noviembre, 26 de noviembre de 2017, resulta que las mochilas para esta gestión ya tienen una factura de compra en la China con el diseño, logos, textura, logos del municipio de Cochabamba de 3 meses antes, de agosto de 2017. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que se encuentra de una forma muy grosera ante un hecho ilícito, donde un proceso de licitación se arma estrictamente para que gane una empresa ya determinada. Primer antecedente, o sea... Y es producto de este antecedente que se va indagando y se llega, por ejemplo, también a otra conclusión. Lo primero es un proceso de licitación totalmente ilícito, armado, y lo segundo es que, verificando la factura en la China de la gestión 2018, se evidencia que el precio que se pagó en la China asciende más o menos a $1 por mochila, traído y puesto en Cochabamba, más impuesto y de importación y todo, 24 bolivianos, y el municipio pagó 124 bolivianos por esas mochilas. ¿Qué quiere decir, César? Ajá. 500% sobreprecio. Y bueno, esos antecedentes ya los conocemos, pero lo que nos llama la atención también es si el Consejo Municipal, si está liderado evidentemente por los demócratas, una mayoría de los demócratas, pero también está el movimiento al socialismo, los concejales del movimiento al socialismo y otras organizaciones políticas, no observaron este proceso. No, seguramente por eso deviene esta denuncia. Pero no, me refiero a que no observaron que en agosto ya se había hecho, por ejemplo, un nexo, un contrato, no sé, ya una licitación o algo que ya estaba direccionado, ¿no observaron ellos? Dos cosas, César, al respecto. Lo primero es que entiendo que la información, DUIs, facturas y demás, no es documentación que acompaña el proceso propiamente de licitación. Seguramente cuando vas identificando irregularidades y vas consiguiendo indicios, te vas dando cuenta de que el proceso tiene estos antecedentes y por supuesto fue el producto de una investigación ya que llega a la conclusión de que estamos ante un hecho totalmente grosero de corrupción. Y lo digo en esos términos, con absoluta certeza jurídica, y obviamente nosotros, más allá de la responsabilidad del Consejo Municipal, que los respetamos, ya nosotros tenemos un mandato como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mandato de ley de que en cualquier caso de corrupción nosotros debemos ingresar cuando esto cumple ciertas características que determina la ley 974, en este caso grave daño económico, arriba de 7 millones de bolivianos, y cuando posiblemente se involucra la MAE de la institución. Y es por esa razón que el alcalde, que es la máxima autoridad de la institución, justamente es convocado a la Fiscalía. Es así. Donde recibe una detención domiciliaria porque hay varios indicios de que podría haberse cometido algunos ilícitos en esta primera denuncia.
hasta ahora no hay alcalde, se ha tratado de reunir el Consejo Municipal, bueno, ese es el tema político. Pero eso no acaba acá, porque hay otras denuncias. Es así, pero yo quisiera, César, como comenzamos con la primera denuncia, darte algunos elementos de lo que nosotros consideramos por demás hechos de relevancia jurídica y de relevancia social, que por supuesto desvirtúan algunos criterios que hemos escuchado anteriores días a políticos de oposición decir de que este es un tema provocado políticamente y demás. No solo, y permíteme ser muy breve, no solo estamos hablando de un caso donde evidentemente se comprueba con documentos jurídicos, en el caso de la compra de 2018, que la licitación fue armada de forma totalmente grosera para beneficiar a la sociedad accidental 26 de febrero, sino que inmediatamente se promueve la denuncia ante este hecho ilícito y con un sobreprecio de 500%, comienza una serie de procesos irregulares que por demás nos llama la atención, César. Primero es que estamos ante un escenario donde el municipio de Cochabamba inmediatamente intenta forzar, en términos de eludir responsabilidad, una serie de actos administrativos irregulares. Por ejemplo, lo que en estas dos audiencias cautelares nosotros hemos podido evidenciar, entre la audiencia cautelar que tuvo el alcalde José María Leyes y la responsable RPC del proceso de contratación, Carolina Ayala, que por ejemplo hemos evidenciado algunas cosas muy rápidas que yo te quiero comentar. Por favor. Mira, el 12 de abril el Ministerio Público allana las oficinas del municipio de Cochabamba donde se encuentra el proceso de contratación. Se supone que secuestra el proceso de contratación y lo tiene bajo resguardo, bajo garantía para la investigación del Ministerio Público. La concejal, la responsable de RPC, Carolina Ayala, presenta entre sus descargos al Ministerio Público en su audiencia fotocopias legalizadas del día 13 de abril. Quiere decir, de un día después que se allanaron los documentos. O sea, que siguen teniendo acceso y manipulando la información. Un otro antecedente, el día 13 de abril, el municipio de Cochabamba le notifica a la sociedad accidental 26 de febrero con la anulación del contrato. Dos cosas debo decir al respecto, César, con la anulación del contrato. Recuerda que el mismo abogado estuvo aquí, donde estoy sentado yo, o en Cochabamba, y dijo que se había resuelto el contrato y no pasaba nada. Primera irregularidad, el Decreto Supremo 181, que es el decreto de contratación de bienes y servicios, que define el marco legal de los procesos de contratación, dice que solo se puede anular un contrato hasta antes de la provisión del producto. Ajá. En este caso, el producto no solo se ha entregado, sino que se ha repartido a los niños. Por demás evidente. Y encima, el día 13 de abril le notifican a la sociedad accidentaria 26 de febrero, bajo la cláusula de fuerza mayor. Le dicen, por caso fortuito o fuerza mayor, resolvemos el contrato. No hacen referencia a irregularidades, a una denuncia, a corrupción, a nada. Por fuerza mayor. Y más grave, la empresa se notifica, la empresa sociedad accidentaria, y les dice, ok, estamos de acuerdo. No reclama, no dice, pero yo sí he pagado 2 millones de inversión, no dice nada, y el día 20 de abril se sube al SICOES como que no hubiera habido pago de ese contrato. Un hecho por demás irregular, que confirma que hay un intento de obstaculizar el proceso y entre otros temas que yo te voy a señalar que demuestran por demás una intención grosera de estas personas que están siendo imputadas de intentar tapar lo que es por demás evidente. Lo que nos preguntamos es, ¿todo esto apunta a la máxima autoridad, que sería el alcalde José María Leyes? No es que algunos funcionarios hicieron esto. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de que es la responsabilidad del alcalde? Porque por dos hechos elementales. Primero, que el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva y él es el que firma el contrato. En otros casos el alcalde delega la firma de contratos, como en el caso de otros nombramientos, como el caso de Luz Clarita o otros que nosotros hemos visto en otras denuncias que nosotros tenemos. En este caso las firma personalmente y aparte él es responsable de ese proceso y más aún que él inmediatamente conoció de la denuncia, no dijo que se investigue. Dijo, es mentira, iremos a cotizar las mochilas, a la Uyustus, salió con unos discursos lamentables, poco transparentes y por demás, por supuesto, que no respondió por demás los hechos de relevancia penal, lo que implica que él quiere obstaculizar el proceso, eludir responsabilidad. Y otra cosa, Enrique, lo dijo un juez, en el caso del alcalde existe por demás probabilidad de la autoría de 5 delitos, lo mismo que en el caso de la señora Carolina Ayala. Y pese a existir, quiero cerrar esto, no solo está pasando esto en la alcaldía, sino que
denunciaron los mismos servidores públicos del gobierno municipal de que se borraron computadoras, información de 14 computadoras donde había información relevante de este proceso, y les secuestraron las computadoras y les devolvieron vacías. No solo eso, Enrique, el otro día denunciado... ¿Cómo sabe mi segundo nombre? César, perdón. César Enrique, está bien. César Enrique, ya por lo que escucho, César, debo decir que igual hemos conocido, por ejemplo, en la audiencia de medidas cautelares de la señora Carola Ayala, que, por ejemplo, el documento de recepción del producto en almacenes, que era de mochilas, de pronto se ve cambiado con el mismo número por uno de frutas. Lo que quiere decir que hay un intento de obstaculización grosero, de intentar cambiar las pruebas, de forzar los trámites administrativos, pero ya en un momento inevitable. Y quiero decirte esto, por eso es que nosotros hemos apelado a las decisiones jurisdiccionales, porque no estamos de acuerdo con que no hubiera determinado medidas de verdadera protección y resguardo de la investigación. Pero entonces hay más personas involucradas. Por supuesto. ¿Y estas personas están siendo investigadas? ¿Han sido convocadas al Ministerio Público? ¿Van a ser aprendidas? Están siendo investigadas. En este caso, los responsables del proceso por ejemplo, de licitación de la unidad solicitante, y también los supuestos empresarios, los digo supuestos entre comillas, René Juan de Dios Morales y María René Ramírez, que fueron quienes crearon la sociedad accidental 26 de febrero, 4 días antes del proceso de licitación, y que no se presentaron a declarar el día 25 de abril. En este momento están en condición, por supuesto, de personas que están eludiendo la justicia. Ojalá no estén ya en otra condición, por supuesto, que pueda agravar su situación. Que pueda agravar su situación. El Ministerio Público tendrá que tomar recaudos, pero lo que nos llama la atención es que estas personas no se prestan a declarar, pero sí se prestan a decir que están de acuerdo con que se anule el contrato. Y eso muestra, por supuesto, que están en colusión, en coordinación con quienes en este momento están siendo procesados desde el Ejecutivo Municipal. Seguimos conversando con el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez. Viceministro, con todos estos indicios, con todos estos elementos que usted nos está comentando y que son parte de esta investigación y que ya son de conocimiento público, porque la Fiscalía cada vez que va investigando va encontrando más cosas, se ha procedido a una segunda denuncia. Es así. César, nosotros tenemos el mandato de nuestro ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce. Usted lo conoce y sabrá que él tiene un mandato de que todo se haga con la mayor absoluta objetividad, con la certeza jurídica de que las cosas tienen relevancia y, por supuesto, si no existe, no existe. Pero nosotros, producto de este relevamiento de información y solicitando antecedentes, nosotros conocemos de un segundo proceso de licitación del año 2017. O sea, fue anterior, pero estamos hablando de un segundo caso en términos de investigación, igual de la compra de mochilas. Y yo quiero señalar que comienza el 2016. Que comienza el 2016. Pero quiero darte el panorama de esta segunda denuncia que nosotros estamos presentando. El día 20 de noviembre de 2016, René Juan de Dios adquirió las mochilas en China. Aquí está la factura. Adquirió las mochilas en China, ya pagó por un total de 90.300 mochilas. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto costó? Tiene aproximadamente un costo total, dice, de $207.322.50. En bolivianos, más los costos de importación, estamos hablando de un total de 2.236.850 bolivianos. ¿Esto es lo que ha costado las mochilas? Esto es lo que cuesta las mochilas puesto en Cochabamba. 2 millones, con el pago de impuesto, importación, 2.200.000 y pico. Esta es la foto que sacan en la aduana de las mochilas, podrá ver con el logo de Cochabamba, con los logos, los colores, los textiles. Ya llegaron con logo todo de Cochabamba. Con todo preparado. Sin embargo, 20 de noviembre, recién la primera licitación sale el 23 de noviembre. Quiere decir, 3 días después de que ya las mochilas estaban compradas. 3 días después sale con todas las especificaciones técnicas. Podríamos decir 3 días. Sin embargo, más grave todavía que en el otro proceso que hemos señalado anteriormente, el primero, el 21 de diciembre de 2016, el 21 de diciembre, o sea, un mes después, anulan ese proceso de licitación. Lo anulan con el pretexto de que dicen que hay un bolsillo de computadoras de más, que no puede ir porque no es lo que quieren, y lanzan un segundo proceso de licitación al día siguiente, 22 de noviembre de 2016, y adecúan ese proceso de licitación a estas especificaciones técnicas de la mochila que ya había.
Ahora, ¿Qué quiere decir, César, para terminar la idea? Está claro. Está clarísimo. ¿Y cuál es el monto que ponen en ese precio, en ese proceso de licitación? 12.611.852 bolivianos. ¿Qué quiere decir? 10 millones. 10 millones de sobreprecio, y ojo, que le dan 20 días para la entrega del producto. ¿Qué empresa se va a poder presentar para fabricar 90.300 mochilas en 20 días? En 26 días. Es la única empresa que se adjudica, se llama Empresa Accidental del Norte, y que tiene como dueños propietarios a los mismos que después serán los dueños de la Sociedad Accidental 26 de febrero. Oiga, entonces hay que contratar a esa empresa, que eficiente. 26 días, en menos de 20 días, y entrega mochilas, pero con logo, con todo, 90.000 mochilas, una belleza. Estamos hablando, César, solamente de un mismo modus operandi que agrava la situación, no solamente en los casos de corrupción, que muchas veces, y esto permítame aclarar a la sociedad, a veces dice, ¿por qué en ese tema tan rápido están denunciando? Porque muchas veces nosotros hemos identificado que los corruptos, César, intentan cubrir sus pasos, intentan de alguna manera cuidar los procesos y encubrir lo más posible. Y nosotros seguimos la pista y toma un tiempo dar con las responsabilidades. En este caso es grosero, es por demás evidente, no existe la posibilidad de decir que aquí hay un error al considerar esto un hecho de corrupción. Por eso es que nosotros decidimos presentar una segunda denuncia, evaluando con nuestro ministro, por nuestro ministro de Justicia, por la relevancia de los hechos, y por supuesto pedimos que se investigue y que se precautele la investigación. Ahora, tengo una duda. ¿Cómo puede actuarse de esta manera sin que nadie se entere? Es decir, no existe un sistema de control como el SICOES, donde si uno hace una erogación de un monto, firma un contrato, no tiene que estar en línea, no tiene que enterarse el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. No, pero por supuesto hay un proceso de contratación. Un proceso de contratación en términos estrictos de las normas SAPS. Claro, está dentro, digamos, del sistema. Está el sistema, la empresa se presentó después que se publicó. Lo que obviamente no sabe en primera instancia el proceso de contratación, en términos objetivos, es qué momento se produjeron estos elementos. Eso no se sabe, pues, ¿no? Eso no se sabe, eso no está. Claro. Y obviamente ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Es tan grosero el tema que obviamente la concejal pudo identificar, y nosotros fuimos jalando el hilo de la investigación. Y en este caso más grave, porque todavía quedaba la duda, decía, pero no se pagó. En este caso sí se pagó. En este caso no solo se firmó el contrato, sino que existe un documento de recepción firmado por las autoridades del municipio, contraentrega y pago total. En este caso sí que no pueden decir que no se hubiera pagado, que no había daño económico. En este caso está absolutamente consumado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer don José María Leyes? Bueno, habría que preguntar a don José María Leyes, a quienes están lamentablemente involucrados en este tema tendrán que responder ante las autoridades, porque bueno, no es su plata, ¿no? Es plata de los cochabambinos, en este caso es plata de los bolivianos. ¿Qué corresponde ahora, ministro, ante todo esto? Ante todo esto, César, lo que corresponde es que todas las personas implicadas respondan ante la justicia. No es correcto, en el Estado no es tolerable que se pueda practicar este tipo de corrupción en ningún sentido, y esto no importa que la persona que se involucra sea oficialista, opositor, bajo ninguna naturaleza, y debe responder, más aún cuando se trata de recursos de los niños, ¿no? Eso es lamentable, pero independientemente de eso, estamos hablando de que mínimamente las personas que están ante semejante evidencia deberían tener la dignidad de responder y no pretender decir que aquí que es una persecución o esas cosas que de verdad ya rayan en lo irracional. Es que esto, bueno, lamentablemente estas son evidencias, esto no se han inventado, están dentro de está dentro de los sistemas, el Ministerio de Economía ha erogado ese dinero, etcétera, etcétera. Ahí están los papeles, probablemente ¿dónde están las pruebas? Dirían los que están involucrados en este tema, pero están ahí las pruebas para que se investiguen. Tendrá que haber una investigación profunda, clara. Sin embargo, acá el viceministro de Justicia nos está mostrando y nos está contando todo lo que se ha encontrado. ¿Qué va a pasar con el caso de la concejal Molina? Creo que en estos momentos se está recibiendo algún tipo de acoso político. Yo lamento mucho que ante una mujer que cumple su función,
porque finalmente el pueblo los escoge para eso, a los concejales, para fiscalizar. Y cualquiera tiene que ser fiscalizador. Cualquiera ¿De tiene oposición que ser, o de oficialismo? Pero por supuesto, César, por supuesto, y no es una denuncia fabricada, es una denuncia con pruebas. Y por demás evidente, y lamentablemente lo que está recibiendo la concejal, que en estos días nos hemos enterado, amenazas a su familia, agresiones, hoy día vulnerando totalmente sus derechos políticos, no la dejan ingresar a sesionar al consejo, encima la amenazan, la agreden casi físicamente, ponen en riesgo su integridad, hay acoso político por lo tanto, y esa es una actitud por demás reprochable, cuando más bien estamos hablando de una mujer que de forma muy íntegra denunció, y lo que está pidiendo no está golpeando, dice a los demócratas, yo le he escuchado decir, respondan ante Cochabamba, den una respuesta institucional, porque no pueden dejar colgado el municipio, ¿no? Solo para terminar y despedirnos, una pregunta y una respuesta. ¿Hay más hechos irregulares en el municipio de Cochabamba? Mira, César, nosotros, siguiendo este conducto de investigación, por el cual estamos preocupados, aparte porque en el segundo caso, por ejemplo, donde la juez no le dio medidas ni siquiera de restricción a la imputada y le decidió que pueda seguir yendo a su fuente de trabajo, pone en riesgo ante la evidencia. Ella misma dice que hay probabilidad de autoría, que hay riesgos procesales, que está la obstaculización, y determina que se defiende en libertad. O sea, en estos casos donde sí debería aplicarse la medida extrema, la detención preventiva, no la aplican. Y a veces hay operadores que aplican cuando no deben aplicar. Entonces eso quiere decir que sí pueden haber más indicios. Hay más indicios, se tiene que seguir investigando. ¿Y habrá más casos de supuestos hechos de corrupción? Pero César, estas mismas personas que forman la Sociedad Accidental del Norte para vender a Cochabamba, y las mismas en el 2017, y vuelven a crear esa Sociedad Accidental para intentar distraer con Sociedad Accidental 26 de febrero en 2018, le vendieron más de 15 licitaciones de asfalto, cemento asfáltico al departamento de Cochabamba. Por supuesto que hay más que investigar, por supuesto que hay más que investigar. Notamos mucho nerviosismo, por ejemplo, en la oposición, en los demócratas, que después de enterarnos, por ejemplo, que esta señora Carolina Ayala, la RPC, principal responsable del proceso de contratación, también fungió como 5 años en la gobernación de Santa Cruz, bajo cargos similares. Notamos un nerviosismo exacerbado. ¿Qué es lo que pasa? Lo más responsable en este caso, en vez de decir que hay mártires, etcétera, ya que sale de un mínimo de racionalidad de esos criterios, es pedir que se investigue y que se esclarezca. Bien. Creo que es la actitud más digna que todos deberíamos asumir en el Estado. Viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, brindándonos ampliamente esta información sobre el caso Mochilas y las denuncias que pesan sobre la principal autoridad cochabambina y otras que están siendo investigadas. En términos generales, ¿habrán más investigaciones? Hay muchos hechos que investigar, dicen las autoridades. Gracias. César, muchísimas gracias. Estamos como siempre a la orden. Gracias, muy amable. Naira, tenemos que hacer una pausa. Enseguida seguiremos hablando de este tema, ¿le parece? Bien, cuando estemos de retorno entonces conocemos mayores detalles, amigos. Quédense con nosotros.